Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Qué gusto me da saludarte y que estés ya sintonizando el 96.5 FM de tu radio. Gracias por estar aquí. Gracias Lalo Cortés, que está en la producción de este programa. Y gracias también a Carlos Luna, que siempre está apoyando en controles. Y aquí, pues bueno, ya sabes que voy a tratar un tema como todos los días, que seguramente te va a servir para aplicarlo en tu vida personal o profesional y en todos los ámbitos. Todos vivimos a veces experiencias positivas o experiencias que a veces no son del todo positivas, que son experiencias negativas. O tal vez en este momento te estás encontrando en una situación difícil que sientes que no puedes controlar e incluso que está afectando tu bienestar. ¿Cómo podemos transformar una experiencia negativa en una positiva? Y a veces hemos hablado de esto, pero hoy vamos a determinarlo de una manera muy práctica, porque esto sí se puede. Puede parecer muy cliché, pero toda experiencia hay que recordar que está escondiendo cierto aprendizaje y es parte de nuestra vida. Cuando somos capaces de reconocerla, entonces podemos también darnos cuenta que hay algo que si logramos aprender no vamos a volver a pasar por una situación similar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cae constantemente con relaciones de pareja o en relaciones de pareja que le causan algún tipo de daño en su integridad como persona, que las hace sentir mal? Existe la violencia, existe algún tipo de situación en la cual no se siente respetada, amada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Vuelve a caer ahí? Quiere decir que no has aprendido. Quiere decir que hay algo que tienes que aprender para evitar que vuelvas a caer en lo mismo. Estaba leyendo un artículo de una especialista llamada Adela Amado. Ella es especialista en psicología clínica y de la salud y es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia. Y presenta varias estrategias para que podamos hacer estos cambios de una experiencia negativa a algo positivo. Y fíjate algo que me llamó la atención. Ante una mala experiencia, el cerebro busca alternativas para superarlo. Y cuando no es posible, la vía más adecuada es cambiar la perspectiva para modificar de esa manera el estado emocional, las reacciones, la conducta, aunque éstas se basan en necesidades, en intereses, en creencias o en valores ya individuales. El mejor aprendizaje de la vida es aquel que obtenemos a través de una mala experiencia. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasa todo lo bueno, cuando no tengo ninguna situación problemática, pues simplemente fluye y se me olvida. Ya no hay algo que de ahí me guste o aprenda a observar, que es importante que también lo hagamos, ¿verdad? A veces cuando nos sale algo bien, bueno, ¿qué hiciste para que saliera bien? ¿Qué hiciste para lograr ese objetivo? Sin embargo, somos más dados a enfocarnos en aquello que no nos salió correctamente. Pero a veces estás cayendo en ese papel de víctima y te quedas constantemente preguntando por qué, por qué, por qué. Y cuando te das cuenta de que hay una razón, no nada más por lo que haya sucedido, sino que algo de eso que está sucediendo te puede ayudar a aprender y a evitar que vuelva a suceder de la misma manera, pues logras mucho más. Por ejemplo, algo que se recomienda es que reflexiones y que aprendas a cuestionarte. El primer paso para convertir una mala experiencia en algo bueno es hacer estos cuestionamientos, porque esto te ayuda a reflexionar y a darle una justa dimensión. Por ejemplo, tú te podrías preguntar,
¿Mis emociones son adecuadas a esta situación? ¿Es correcta mi conducta? ¿Por qué me afecta tanto? Si tú no tienes respuestas, piensa en cómo reaccionarían personas a las que tú admiras ante esa situación. Eso en verdad ayuda muchísimo, el que te des cuenta o observes a ver qué haría él, qué haría esta persona que yo conozco y que sé que me puede apoyar, a lo mejor también como guía, como puede ser alguien como mentor que me pueda dar cierta idea de cómo resolvería él o ella esta situación. Cuando tú vas cambiando el enfoque de estos problemas, empiezas también a modificar el significado. Justo ayer hablábamos con mi invitado Ramiro Figueroa, que nos hablaba de este tema de la meditación pragmática. Y aquí también te vengo a recomendar, y coincide con estas estrategias, que hay que aprender a observarnos desde afuera, con una mente objetiva, calmada, y de esa manera logras reducir ese efecto de adversidad y aumentas de esa manera también el pensamiento, que es llamado pensamiento lateral o divergente, y de esa forma logras mejorar cualquier situación de tu vida. Sin embargo, si tú decides, por ejemplo, evadir la situación y hacer como que, bueno, no pasa nada, o te quedas estancado en tu papel de víctima, pues no vas a lograr salir de ahí. Te puede acarrear otros problemas. De acuerdo con algunos estudios publicados, se afirma que encontrar esta reacción te afecta tu bienestar y tu salud, sobre todo porque estás pasando por alto los beneficios que puedes ganar. Entonces, ¿cómo puedes lograr tener esta sensación de bienestar, de salud, de afrontar los problemas, de afrontar esa situación y obtener esa respuesta, ese resultado positivo de tu vida? Hay un autor llamado David Burkus que habla de los mitos de la creatividad. Y él nos sugiere ver cada experiencia negativa como si fuera un combustible. Un combustible que impulse a crear algo nuevo. Por ejemplo, toda la energía, toda la carga emotiva se puede descargar en actividades laborales, escolares o hasta domésticas. Y de esa manera puedes lograr ser mucho más productivo. Otro ejemplo, ¿te ha pasado que cuando padeces una enfermedad, pues obviamente no te clavas en nada más estoy enfermo, sino estás empezando a buscar una solución? Buscas opciones, investigas curas. Hay gente que hace lo necesario y hasta lo más increíble por lograr sanar esa enfermedad. Y por otro lado, hay personas que sufren, por ejemplo, un padecimiento incurable y se empiezan a dedicar a esa atención integral y hasta crean grupos de autoayuda e incluso se convierten hasta en especialistas de ese tema. ¿Te has puesto a pensar no sé, te acuerdas de alguien así? Eso es lo que les ayuda a sobrellevar su propia carga. Empiezan a obtener ese aprendizaje y lo comparten con los demás. Esa es la primera pregunta. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes, con lo que eres hoy? ¿Cómo puedes lograr de esa mala experiencia convertirla en algo que sea positivo? Eso es lo que estamos compartiendo aquí en Vivir con Pasión. Te recuerdo que puedes estar en contacto con nosotros a través del teléfono en cabina 80002300 y también las redes sociales, el Facebook, dominio.fm,
el Twitter @Dinora_Delgado. Vamos a una pausa. Teléfono en cabina 8000-2300. Seguimos compartiendo este tema, el cómo convertir una experiencia negativa, triste, pues de sufrimiento, en una experiencia que te ayude a obtener un aprendizaje en tu vida. Porque, pues obviamente, todos tenemos experiencias malas, cosas que vivimos y que no sabemos a veces cómo cambiarlas, cómo sustituirlas. Y una vez que decidimos ver un aprendizaje de eso, sacar algo o obtener algo positivo, pues ya ese es el primer paso, esa es la primer ventaja, porque definitivamente te empiezas a enfocar o le empiezas a dar un enfoque muy diferente a lo que estás viviendo. Hay personas que generalmente están viendo el cómo no se puede resolver eso. Y entre más te enfoques en el cómo no, o por qué, o en el papel de víctima, pues obviamente no vas a encontrar una solución a tu vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hay que hacer para hacer ese cambio? Hay una frase que me encanta, que es de Ralph Emerson, que dice así: tu opinión sobre el mundo es la expresión de tu propio carácter. O sea, todo depende de esa actitud, con lo que tú observas, con lo que de lo que tú piensas, y vas a encontrar todo tu propio mundo. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues nomás para decirles que muchas felicidades por el programa. Gracias. Me estoy identificando totalmente yo con el tema y pues bueno, yo quiero saber si o ustedes qué me pueden recomendar, un libro, o sea, que esté hablando de ese tema. De hecho, ahorita escuché uno que es de David. Sí, déjame te digo, ahorita favor, el autor habla está... sobre la creatividad, se llama Mitos de la creatividad, nada más que ese libro está en inglés, pero búscalo a ver si lo encuentras también aquí. Yo lo descargué. No, hombre, en serio que sí. Súper el programa. Ay, gracias. ¿Quieres decir tu nombre? No, ok, no te apures. Perdón, es que no sabía. No. Pero gracias de verdad. No, de verdad que sí, nos ayuda mucho a todas, que a veces no sabemos, nos hundimos. No, mucho nos ánimo. Hundimos totalmente. Ahorita, en serio, nunca les pongo mucha atención, pero hoy me cayó como anillo al dedo. Y sí es cierto, es cuando te empiezas a, oye, sí es cierto, o sea, tú debes ser siempre tú, bueno, sin ser que caiga el egoísmo, pero yo creo que de ahí abusa todo el mundo, yo creo. Pero es estar en tu centro, no es egoísmo. Si tú no estás bien, nada va a estar alrededor bien. Es importante ir encontrándonos y dándonos cuenta de cómo nuestros mismos, a lo mejor, pensamientos, emociones, que nos destruimos. Oh, sí. Entonces, me da mucho gusto que te esté sirviendo el tema de hoy. El autor se llama David Burkus así con U y con K. Burkus. Búscalo. Él habla más de cómo también puedes cambiar tu energía, las cargas emotivas, cómo las puedes cambiar, cómo las puedes sustituir por positivas. La verdad está muy interesante. No, qué padre. Y ahorita pues les estoy resumiendo un poquito, ¿no? Sí, ya, no, lo voy a continuar, de veras que sí. Muchas felicidades, espero que todas las personas que lo escuchen, en serio, que se den cuenta, como ahorita yo me estoy dando cuenta que no estamos un poquito mal desubicadas, pero leer es importante. Claro, leer y ver cómo aplicarlo. No, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Igualmente a ti. Bye. Ándale, bye. Pues qué padre, porque sí, a veces no es coincidencia, o sea, a veces cuando hay gente que dice, bueno, eso ya lo dijiste, Dinora, pero nunca sabemos, o sea, a lo mejor desde otro punto de vista, cuando nos cae en el momento preciso algo que estamos escuchando, y siempre el ver diferentes perspectivas. Por ejemplo, con este autor, como el crear o el ser creativos de cómo resolver lo que estamos viviendo desde una perspectiva diferente. Porque para esto hay que ser creativos, generar ideas. A veces no tenemos la respuesta inmediata. Entonces, cuando nos escuchamos,
cuando tenemos una conexión con nosotros mismos, vamos encontrando las respuestas. Todas las respuestas las tenemos nosotros. No tenemos que buscarlas afuera. Y obviamente una mala experiencia a veces puede venir de humillaciones, de discriminación. O sea, son cosas que también alguien a lo mejor nos dijo, nos hizo, nos habló feo. Entonces, nosotros sentimos esa humillación, esa discriminación y empiezan a vulnerar nuestra autoestima. Hay personas que en su mismo trabajo nada más están recibiendo críticas. Y no quiero decir que no tengamos cosas que podamos o debamos mejorar. Pero oye, a ver, no tengo nada positivo. Todos, hasta el ser más, se oye muy feo, despreciable, que ha cometido errores, que aparte deja tú de errores, que ha hecho algún mal a los demás. Bueno, hasta esas personas, algo positivo tienen. Algo se puede rescatar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese enfoque positivo que podemos darle a nuestras vidas, pues empieza a haber un cambio interno. Un enfoque positivo puede también desarrollar sentimientos de empatía hacia los demás, puede fomentar el autorrespeto, y eso ayuda a que podamos salir adelante y aprender de estas experiencias. La actitud es una reacción a nuestro entorno, acuérdate. A veces el estar constantemente enfrentándonos a cambios, porque la vida siempre es cambio, pues la actitud a veces se puede ver vulnerada por todo esto. Pero cuando trabajamos en que nuestra actitud sea estática, o sea, que siempre esté creando permanentemente, construyendo nuestros sueños, nuestras realidades, nuestras convicciones, empezamos a darnos cuenta que de cualquier situación hay un aprendizaje que podemos aplicar. El mundo no es lo que es nada más, sino cómo tú lo percibes. El mundo, la vida, la gente. Una cosa es lo que es, como te decía, y tu forma particular de percibirlo, de acuerdo a lo que tú ya viviste, de acuerdo a lo que la sociedad te ha inculcado. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, pues empiezas a dejar de juzgar y decir, es que esto que me está pasando es malo. O eso que hizo esa persona está mal. Pues es que no se puede saber. Acuérdate que todos también traemos una historia detrás. Hay gente que a veces me dice, no, es que no podemos tampoco justificar que la otra persona esté haciendo daño. Y no me refiero a justificar o a no ser justos tampoco, o a decir, ay, bueno, no importa, a dejarlo pasar. No, obviamente, si alguien te está queriendo dañar con sus palabras, si alguien trae una intención negativa hacia ti, pues obviamente hay que ser firmes y hay que tener esta firmeza para parar ese insulto, para evitar que te estén faltando al respeto. O sea, no te vas a dejar que te barran y te trapeen. Pero tampoco no te vas a quedar en tu papel de víctima. Ay, es que qué triste. No, es que siempre me hace sentir mal. Sí, no, pues es que, ¿qué le hago? Y así me tocó vivir, y es que así es, y es mi jefe, o es mi papá, o es mi, no sé, mi esposo. Pues no. Hay que ver qué puedes hacer. Y hasta dónde también le estás dando, o estás permitiendo, dándole poder a esas palabras que te están dañando. Aquí, si tú empiezas a percibir esa opinión, esa forma en la que habla esa persona, y te crees todo lo que te dice, porque qué triste y desafortunadamente en muchos hogares existe esta violencia, a veces doméstica, que no siempre tiene que ver con una violencia física, sino muchas veces tiene que ver con una violencia verbal que hace que esté afectando la autoestima de la gente que recibe estos comentarios. Así que, ¿cómo podemos generar cambio para que sea un aprendizaje? ¿Qué aprendes de esto?
Si tú te estás dando cuenta, porque el primer paso es hacerte consciente, darte cuenta de que lo que está sucediendo no es algo que te esté generando sentirte mejor, ser mejor persona, que te esté ayudando a tener, no sé, mayor conocimiento. Lo que te puede ayudar es observar y decir, a ver, ¿esto que está pasando? 1, ¿cómo lo puedo detener? ¿Qué hay en mí o qué puedo encontrar en mí para ponerle fin a esto? Esos momentos de crisis, de dificultades, cuando dices, a ver, yo tengo tal vez el potencial para hacerlo. A mí me impacta mucho cuando veo situaciones o he leído o visto sobre cuando, por ejemplo, un niño se encuentra en peligro y pues casi a lo mejor estaba a punto de ahogarse, por ejemplo. Y la mamá si está ahí o el papá, alguien que realmente, pues obviamente no va a dejar perder la vida de este niño, hace todo y saca fuerzas de no sé dónde y velocidad para llegar hasta donde está este niño y evitar que suceda una tragedia. Nuestras fuerzas, valga la expresión, nuestros superpoderes, salen en las situaciones de mayor estrés, de mayor incluso dificultad. Y así como puede salir esos superpoderes en cuanto a nuestra fuerza física, porque no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces no se ha sabido de casos de esta naturaleza? Dice, no sé cómo, pero abrí la puerta del coche, no sé cómo, pero... Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque dentro de nosotros tenemos una fuerza muy poderosa. Y no nada más física, sino también interna. Actitudes, acciones que podemos llevar a cabo. Regresando a la pausa, te sigo compartiendo esto. ¿Cómo puedes cambiar una experiencia negativa a que sea una experiencia positiva? Teléfono en cabina 8000-2300. De verdad que muchas gracias por seguir sintonizándonos y por estar con nosotros. Y te recuerdo que puedes estar en contacto, además de la línea telefónica, pues también por internet, en nuestras redes sociales, Facebook, dominio.fm, mi Twitter, @Dinora_Delgado. Saludos a toda la gente que nos escucha también a través de los podcasts. Gracias por escribirnos, gracias por sus comentarios. Saludos a que nos escuchan desde España, El Salvador. Saludos Marisol, saludos Magda, Matilde. Gracias de verdad por estarnos escuchando y por estar también descargando los podcasts. Es muy valioso para nosotros saber que están ahí al pendiente, a veces en horarios diferidos porque no les es posible escucharlo en vivo, pero que también nos siguen en muchas partes. Y continuando con el tema, te estoy hablando de cómo podemos cambiar estas experiencias negativas por positivas, cómo podemos hacer cambios en nuestra manera de observar, de vivir, de percibir nuestro entorno. Y también yo creo que algo básico es darnos cuenta de nuestras emociones. ¿Cómo te estás sintiendo con respecto a eso? Identificar qué es lo que sientes y de qué manera puedes generar cambios. Algo básico en esto es darte cuenta también que esas malas experiencias, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o la ruptura de una relación, pues el dolor también se puede sobrellevar cuando le das un nuevo sentido a tu vida. Aprendes a valorar la vida, seres queridos, el entorno, el hecho de tener una pérdida en tu familia, que obviamente no es nada fácil. Dices, oye, pues te cae el 20 ahora sí. Y dices, la vida pues hasta cierto punto es frágil. Y un día está esta persona y a lo mejor al otro día no está. Entonces empiezas a valorar el tiempo que pasas, el tiempo que tienes para estar con esas personas a las que quieres. Entonces eso es también un aprendizaje. Es triste y es a veces como frustrante que hay gente que me dice, bueno, es que pero Dinora, frustra mucho porque te tiene que pasar algo feo
o algo muy malo para aprender. ¿Por qué no hacerlo, pues, haciéndonos conscientes y como dicen, experimentando en cabeza ajena? Nadie experimenta en cabeza ajena. Y hasta que no te pasa algo, entonces dices, ya no lo vuelvo a hacer. Ya ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a evitar hacer esto o aquello. Hay personas que, por ejemplo, desde vivir algo que no es grave en el sentido de pérdida de vida o etcétera, pero pues que no llegó a tanto, pero que les toca, por ejemplo, una multa económica por cuestiones de traer aliento alcohólico, ¿no? Y ahora sí, pues tienen que pagar una multa enorme, pues ya jamás en la vida lo vuelven a hacer. Pero mientras tanto, pues no le toman importancia. ¿Cuántas veces pasa que hay un lugar donde llegan a suceder varios accidentes? Ciertas, no sé, una curva en alguna avenida, y hasta que sucede una pérdida de vida, entonces se hace un cambio. No deberíamos llegar a eso, obviamente, pero desafortunadamente muchos seres humanos aprenden así, o aprendemos a veces en ciertas situaciones así. Claro, qué idóneo sería que observáramos, previniéramos en todas las situaciones de nuestra vida, para evitar llegar a situaciones extremas negativas. Quiero evitar problemas de salud. ¿Qué tanto previenes y qué tanto te haces, por ejemplo, un chequeo médico al año? ¿Quieres prevenir una situación de depresión? Bueno, ¿qué tanto trabajas en tu emocionalidad, en manejar tus emociones, tener dominio de ti misma, de ti mismo, el escucharte, el tener un momento para estar contigo a solas, el reflexionar, el hacer conciencia, el observarte en tus reacciones, en tu manera de responder ante las situaciones, el cómo tratas a otros, en tus relaciones personales, cómo las cuidas, cómo las alimentas? Todo eso previene el caer en una, por ejemplo, depresión por tener situaciones que no aprendemos a manejar, como el expresar emociones en el momento adecuado, el ser asertivos, el decir lo que sentimos. Y hay gente que luego trae problemas emocionales fuertes que, deja tú, o sea, pueden ser muchísimos otros trastornos, ¿verdad? Que lo hemos hablado aquí en cuanto a la medicina preventiva, psicológica, sobre todo medicina psiquiátrica. Entonces, una persona que cuida, que previene, que a lo mejor va a terapia porque sabe que lo requiere para sanar ciertos aspectos de su vida, pues previene situaciones también pues que pueden llegar a generar situaciones de enfermedades, por ejemplo, mentales, que hoy en día son de las más comunes y que muchas personas están viviendo. Entonces hay que aprender, obviamente, a prevenir y no llegar a tener que estar en una situación extrema. Pero cuando estás ahí, pues es momento de aprender. Y si alguien se va de tu vida, te ayuda a valorar la vida, a los seres queridos, al entorno, y finalmente vas ganando todas las experiencias también que juntos viviste o vivieron con esa persona. Eso ayuda mucho también a través de, por ejemplo, de la tanatología. Y así podríamos estar numerando muchas situaciones adversas que nos están manteniendo en una situación muy, ¿cómo se puede decir? Pues a veces triste. Y estas pueden ser también el empuje que te motive a la acción. A lo mejor te incomoda, pero de esa manera te ayuda a emprender nuevos proyectos, a superar cualquier obstáculo. La clave está en aprender a encontrar el equilibrio. Bien es sabido que cuando una persona a lo mejor la despiden de su trabajo, es capaz, como te decía ahorita, de reencontrarse, de recuperarse, de darse cuenta de todas las fortalezas internas y cualidades internas que tiene, y entonces sale adelante. Y a lo mejor se vuelve un gran emprendedor, y luego se vuelve un gran empresario, o posiblemente llega a obtener un puesto de mucho mejor remuneración y de mejor pues nivel. ¿Por qué? Porque como nada más estaba acostumbrado a eso,
ya no había desarrollado ni siquiera algunas otras habilidades porque estaba en una zona de confort. Ya a veces tenemos que vivir que nos sacudan para hacer cambios, para crecer, para darnos cuenta de todo el valor que tenemos internamente, de valor como personas, como profesionales, como simplemente seres humanos que somos. Y es muy común que se nos olvide, porque vivimos a veces en una rutina tan cómoda, tan a gusto, que nos acostumbramos a ella y no nos ponemos a pensar en todo lo demás que podemos dar, en ese extra que somos capaces de potencializar. Entonces, ponte a pensar en este momento, si tú estás viviendo una situación difícil, ¿cuáles son esas fortalezas internas que tú tienes? ¿Cuántas veces has salido también de situaciones adversas por ti mismo, por ti misma? Cuando empiezas a hacer una lista de todos esos logros y esos triunfos y esos también fracasos, pero que lograste sobreponerte a ellos, te vas dando cuenta de toda esa fortaleza interna que tienes y de la cual ya no te acordabas o que tenías totalmente olvidada. Yo he conocido gente y me gusta mucho conocer cuando estoy con mis clientes, con la gente que trabajo en los procesos de coaching, en los cursos de imagen, todo lo que hay detrás de esa persona. ¿Cómo llegó a donde estaba? ¿Qué hizo para estar ahí? Y te vas dando cuenta de cuántos momentos adversos tuvo que superar la mayoría de las veces. Y siempre que veo o que trabajo con alguien que tiene su propia empresa, que tiene su propio negocio, que pues está en un puesto de alto nivel en una compañía, y me voy dando cuenta de todo lo que ha superado, y a veces ellos mismos, o más bien los ayudo a que se den cuenta, me impacta, porque como que no somos conscientes, y a veces, y la mayoría de las veces me dice, ¿sabes qué? Nunca había hecho una lista de todo esto. Nunca me había dado cuenta porque se me hacía normal. Simplemente a veces, bueno, vamos a trabajar en su currículum, y te lo he dicho en otras ocasiones a ti que me escuchas. Haz una lista de todo lo que has aportado y has logrado en ese lugar. Aprende de eso y date cuenta de todo lo que has logrado o cómo has reaccionado o has respondido ante situaciones difíciles en ese lugar de trabajo. A veces tienes que tomar decisiones que no te correspondían a ti, pero que las tomas porque eres la persona que está en ese momento encargada de ese lugar, de esa empresa, de esa gerencia, y tomas la mejor decisión que tú crees de acuerdo a tu criterio y resulta positivo el resultado, o es un resultado positivo después de esa decisión. ¿Y qué pasa? Cuando miras hacia atrás, ya no te acuerdas de eso, a veces se te olvida. Y ahí es donde te das cuenta, cuando empiezas a hacer una lista de cómo superaste esos momentos adversos, y dices, wow, o sea, sí pude. Soy una persona que puede manejar crisis. Y de repente te sientes tan vulnerable que crees que no puedes hacerlo. De que puedes. Y tú puedes convertir esa situación adversa, difícil que estás viviendo, sea cual sea, en una experiencia, en un aprendizaje que te lleve a descubrir, a encontrar algo positivo en esa situación. Regresamos después de la pausa. Les sigo compartiendo este tema sobre cómo convertir una experiencia negativa en algo positivo. Y te decía que esta psicóloga que también habla acerca de cómo podemos convertir esto en una oportunidad y que es especialista en este tema, Adela Amado. Y hay un ejercicio que me llamó mucho la atención, que consiste en dividir en dos una hoja con una línea vertical. O sea, en una hoja, haz de cuenta que a la mitad haces una línea. Y en el lado izquierdo vas a escribir una mala experiencia con las emociones que sientes y todas las reacciones que has tenido. Y en la parte derecha vas a escribir como toda una lista de los enfoques que puedes tener en esta situación
Obviamente siempre enfocándolos de manera positiva. Y también en las oportunidades que le encuentras. Fíjate, en la izquierda, mala experiencia con emociones que sientes. Todas las emociones y las reacciones. Y del lado derecho, los enfoques, todos los enfoques que puede tener esta situación, siempre enfocándote en un resultado positivo. Haz de cuenta que vas a abrir el panorama, ver el cómo sí, ver las oportunidades, cómo puedes transformar para que empieces a crear la transformación de esa mala experiencia en una buena experiencia. Y si no se vuelve una buena experiencia, bueno, al menos que veas opciones de salida. No tienes por qué quedarte estancado o estancada. Hay gente para la que es muy fácil decir, no, es que yo siempre tengo un mal día, o hoy amanecí con el pie izquierdo y así me pasa, siempre los lunes son malos, o siempre tal día de la semana es de lo peor. Pues cuando a veces sabes manejar esto, hay gente que siempre tiene esa posibilidad y más bien esa facultad de convertirlo en una experiencia positiva. Superar una mala experiencia es uno de los sucesos a los que todos vamos a tener que enfrentarnos. Y lo importante es cómo sabemos salir fortalecidos, evitar paralizarnos o quedarnos anclados a eso. Entre más te quedes, acuérdate, en ese papel de víctima, preguntándote, es que ¿qué hice mal? Es que ¿por qué sucedió así? Es que, por desgracia, lo que está sucediendo no lo puedo cambiar. Es imposible. Eso te trae una carga emocional peor y más energía negativa. Date cuenta cómo puedes hacer cambios en esto. Empieza a honrar tus sentimientos. No quiere decir que no sientas, que no te importe, que no sufras o que no te duela más bien, más que sufrir. Sufrir es una decisión de estar dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Tratar de pretender que no está pasando, tampoco no se trata de eso, no vas a evitarlo, no vas a evadirlo. Sí vas a sentir todas tus emociones como te decía ahorita, pero sin juicio, sin estar diciendo está mal, está bien. No, simplemente experiméntalo, vívelo. Utiliza, por ejemplo, lo que te decía, la hoja, un diario, o habla de eso que te está pasando con un amigo, exponle ese problema o sentimiento. Te vas a dar cuenta cómo tal vez te estás ahogando en un vaso con agua y tal vez no es tan grande como lo que tú crees. Reflexiónalo. Expone ese problema o escríbelo y empieza a darte cuenta de cómo puedes generar ese cambio. Ahora sí que siéntate, como decíamos, con esa hoja. Date cuenta que puedes hacer el cambio por ti. No depende de nadie, ni de nada más que de ti. Trata de despejarte. Mientras estás buscando esa solución, no te claves tampoco en de que tengo que decidirlo ya o cambiarlo ya. Levántate, sal a caminar un rato, cambia de ambiente. Te va a permitir sentirte mejor. Porque simplemente el solo hecho de cambiar tu lenguaje no verbal, de cambiar tu forma de moverte, de sentarte, eso va a sacudir tu energía negativa y te va a ayudar a pensar mejor. Esto va a ayudar a oxigenar tu cerebro. Hazlo. Eso va a ayudarte mucho. Y te quiero contar una historia que a mí me gusta mucho y que posiblemente ya la has escuchado. Y ahorita te hablaba de esa zona de confort en la que posiblemente a veces estás viviendo muy normal tu vida y de repente viene algo que la sacude. Y puede ser un parteaguas. Érase una vez, dice así la historia, en una tierra muy lejana, vivían un hombre chino y sabio y su discípulo. Un día, en uno de sus viajes, vieron una cabaña desde lejos. Cuando se acercaron, notaron que estaba habitada, a pesar de su pobre apariencia. Y en ese lugar, que se veía muy desolado, y no había ningún tipo de cultivo ni árboles, vivía un hombre con su esposa, 3 hijos jovencitos y una vaca flaca
y muy cansada. Como estaban hambrientos y sedientos, el hombre sabio y su discípulo se quedaron ahí por unas horas y fueron muy bien recibidos. Mientras conversaban, el hombre sabio preguntó: «Oye, este lugar es muy pobre, lejos de todo, ¿cómo pueden sobrevivir así?». Y dice la cabeza de familia: «¿Ves esa vaca? Eso es lo que nos mantiene. Nos da leche, un poco nos la bebemos y con el resto hacemos queso. Cuando hay un poco más vamos a la ciudad, intercambiamos la leche y el queso por otro tipo de comida, y así es como sobrevivimos». El hombre sabio les agradeció su hospitalidad y se fue. Cuando llegó a la primera curva de la carretera, le dijo a su discípulo: «Regresa, toma la vaca, llévala al precipicio que está enfrente nuestro y empújala». El discípulo no podía creer lo que estaba oyendo. «Pero señor, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo puede ser tan malagrecido? La vaca es todo lo que tienen. Si la tiro por ese precipicio, no van a tener otra manera de sobrevivir. Sin esa vaca se van a morir». El hombre sabio, un hombre viejo y chino, respiró profundo y repitió la orden: «Ve, empuja la vaca por el precipicio». Aunque el otro estaba furioso con lo que le había pedido, su discípulo, pues se resignó y obedeció a su maestro. Regresó a la cabaña y silenciosamente llevó al animal a la orilla del precipicio y la empujó. La vaca se cayó por el precipicio y se murió. Pasaron los años y el remordimiento por lo que había hecho nunca dejaron al discípulo. Un día de primavera el sentimiento de culpa se volvió insoportable y dejó al hombre sabio y regresó a esa pequeña cabaña. Quería saber qué había sucedido con esa familia para ayudarles, pedirles perdón o arreglarlo de alguna manera. Al torcer la esquina en la calle, no podía creer lo que veían sus ojos. En vez de una mísera cabaña, había una casa preciosa, con árboles alrededor, una piscina, varios coches y mucho más. 3 jóvenes guapos y sus padres estaban celebrando tener muchas ganancias por un negocio que habían emprendido. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente, al morir esta vaca, como te decía, pues ellos vieron cómo tenían talentos, habilidades, recursos internos para ponerlos en práctica y alcanzar nuevas metas. Eso que posiblemente estás viviendo ahorita, sea a nivel económico, sea a nivel emocional, es para sacudirte y para recordarte que tienes todo el potencial dentro de ti para salir adelante. Créetelo, descúbrelo y atrévete a hacerlo. Me tengo que ir y espero que este tema te haya ayudado de alguna manera a reflexionar y a ver de qué forma podemos aprender de esa mala experiencia, de esta situación que estemos viviendo a lo mejor difícil y convertirlo en algo positivo. Me voy, pero te espero mañana con mucho más de Vivir con Pasión. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información.